Hoy nos visita alguien que es divina, escritora, auténtica, fanática de Maradona, valiente, divertida, irónica también. Nuestra emprendedora del día de la fecha se llama María Alejandra de Antoni, pero le vamos a decir Ale. No le gusta que le digan María Alejandra. María Alejandra parece que es... ¿María Alejandra? Muy formal. ¿Qué hiciste? Como la maestra en el colegio. Claro, ¿La viste? claro. Yo te dije hola María y me miro mal. Yo dije, No, claro. Me llamo así, ¿qué vamos a Bueno, hacer? bienvenida, emprendedora. ¿Cómo va? Alejandra. Muy bien, muy contenta, muy feliz de estar acá, de verdad. Muchas gracias. Yo quiero empezar por lo que dije, ¿no? En la presentación. ¿Cuál? Fanática de Maradona. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Nací en el año 88, eso puede explicar bastantes cosas. Bastante. Con la vorágine del Mundial 86. Mi Claro. padre, el Robert, muy fanático del Diego, me habló del Diego desde muy chiquita. México Perfecto. 86. A mí me quedó. Ay, sí, Definitivamente. totalmente, totalmente. Vos sabés que yo linkeé tu fanatismo con Maradona con el título de este libro. 5 crónicas para atravesar oscuridades. Bueno, entiendo que no habla de Maradona, pero bueno, personalidad con sus sombras y sus luces, Claro. ¿no? La maradoniana. Un poco, ¿nos querés contar cómo fue el recorrido para llegar a estas crónicas? Sí, bueno, yo soy profesora de inglés, estudié literatura inglesa también, o sea, los libros, la lectura me acompañaron siempre. Y en mi intimidad me gustó escribir, pero me parecía tal vez atrevido, ¿no? Una de sus orígenes por ahí de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, haciendo su vida como podía. Dije, no, ¿cómo voy a escribir? Y bueno, hace no mucho, fines de 2023, como que me vino la idea, esa cosa de la inspiración que llega. Bueno, llegó un día, en noviembre de 2023, la idea de escribir sobre situaciones oscuras, pero en la vida cotidiana. Recién cuando dijiste, me hizo ruido algo, positivamente. A ver, un programa de emprendedores. Tal cual. Y el emprendedor tiene que ver con esto de atreverse, ¿no es cierto? De ser atrevido. Y recién dijiste eso. ¿Por qué esto de atrevido, de atrevida? Porque, bueno, es un poco parte de mi personalidad también. Debe tener esto de ser de Boca, ir a la cancha también un poco. Sí. Pero como Yo también soy de estudié, Boca, chicos. como estudié literatura formalmente, siempre sentí que la literatura era algo muy formal, muy de biblioteca, de estantes, y que se Sí. trataba siempre en un espacio muy contenido, muy académico. Claro. Por eso sentir esa distancia, ¿no? Si bien lo estudié y me gusta muchísimo leer, Sí. soy apasionada de la lectura, escribir me sonaba como algo que no era alcanzable para Claro, más una persona inalcanzable. común. Esto digamos. de las luces y sombras, qué bueno, ¿no? Escribir sobre eso, porque todos tenemos luces y sombras y tenemos momentos que son súper luminosos y tenemos momentos en los que estamos nosotros oscuros, ¿no? ¿Cómo hiciste cómo fue el recorrido para llegar al libro y cómo lo escribiste, ¿no? Como que siempre pienso que los escritores tuviste en un momento especial de tu vida, ¿cómo fue? Sí, innegablemente hubo una etapa que transité en mi vida, en la pandemia sobre todo, seguro a todas nos ha pasado ese momento de pausa obligada en la pandemia, en la que una recorre distintas cosas de su vida, de sus relaciones, de sus vínculos, y bueno, escribir sobre oscuridades nació de esa necesidad de poder hablar de lo que nos pasa, y no solamente de lo bueno que nos pasa, ¿no? Esto en oposición un poco a lo que son las redes sociales hoy en día, Sí. que hay que mostrarse bien, hay que estar espléndida. Mostrarse exitoso. Exacto. Aunque no lo sea uno del Exacto. todo, quizá. Y que poder hablar de las oscuridades que una transita o que las personas transitamos es parte necesaria de la vida, y no solamente de la vida como algo solemne, sino de la vida diaria, digamos. Sí. Todos los días lidiamos con desafíos y situaciones difíciles, y son esas las que los marcan y nos hacen ser quienes somos. Sí. Ale, viste, cuando uno entrevista a alguien que escribió un libro, digo, ¿por qué la gente que está mirando Emprendidos debería leer este libro? Porque hay mucho de lo humano, creo yo. Son 5 relatos, son 5 cuentos cortos, que se llaman crónicas justamente porque el tiempo es el catalizador que usé para recorrer cada historia. Las horas, los minutos, los días, los años son lo que van ordenando o desordenando las historias.
y tienen situaciones de la vida cotidiana. Es esto de que la oscuridad, muchas veces nos cuesta hablar de eso porque la sensación es que la oscuridad está lejos. Está en algo que no nos atraviesa en la vida diaria. Entonces, estas historias se enmarcan en 5 contextos cotidianos muy comunes en una relación de pareja. Me gusta porque estoy pensando, ya la cabeza se me fue al teatro, ¿no? Al teatro o a la ficción. Digo, como son 5 cuentos cortos, tranquilamente un director, directora de teatro, profesora de teatro, podría como darlo de lectura como para trabajar esas escenas, ¿no? Yo pensé en cómo te pueden interpelar estas historias, ¿no? Porque pensaba, quien lo lea, son 5 escenarios distintos de momentos que de alguna manera por los cuales todos pasamos. Por una sombra, puede interpelarnos el personaje desde ese lado, ¿no? Sí, hay, bueno, una de las crónicas, la primera, habla de una relación violenta, una relación de pareja. La segunda, que se llama ¿Dónde está papá?, habla de cómo el alcoholismo atraviesa a una familia. Después la tercera, que se llama Salidas Cruzadas, habla de los límites en lo que son los juegos en las relaciones de pareja y amistad. Después Trillizos habla de secretos familiares. Y la última, El auto gris, habla de la historia de una fiscal que investiga en una causa de trata de personas. No, Ale, qué fuerte. Te escucho. Profundas las historias, tengo dos preguntas en una, pero ayúdame a desasnar. Son 5 crónicas, ¿no? Y viste que una vez tuve un terapeuta que me decía, che, escribir es sanar. Entonces yo empecé, viste, a escribir cosas del día. ¿Cuánto te sanó a vos escribir esto? Muchísimo. Creo que todavía no lo puedo medir. Y encima fue un proceso muy rápido. A cada persona escribir sus historias o sus libros les lleva desde meses hasta años. Claro. Ese libro lo escribí en menos de 2 meses. Claro, porque ahí va la segunda pregunta. Digo, ¿cuántas de esas crónicas, todas no porque expongas, o decinos lo que vos quieras, cuánto te atraviesan esas historias de ficción o de realidad? A vos. Muchísimo, muchísimo. La primera, particularmente, es algo que viví en carne propia, con más o menos cambios, pero la sensación, cuando la lean, la primera historia, cuando lean lo que siente esa protagonista, esas emociones que ella siente ahí, yo las atravieso. Sos vos. Esa emoción sería vos. Ahí están. Qué bueno eso. Por eso digo, me sumo a esto que vos decías, ¿no? Digo, cómo uno puede también escribir y la manera, si uno tarda mucho tiempo, no hace pausa porque no, acá me atraviesa, tengo que hacer una pausa, acá necesito escribir, desahogarme, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría, Ale? Me gusta esto que dice Emi, ¿y qué te gustaría que pase con el libro, no? Porque en este programa nos encanta soñar un poquito, ¿no? Después, ¿qué se viene después de escribir el libro? ¿Qué te gustaría? Bueno, ya estuve hace poquitas, estuve en la Feria del Libro hace muy poquitas semanas. Como un sueño, ¿no? También firmando ejemplares, y eso, bueno, como les decía al principio, para mí era algo impensado escribir un libro y ni hablar estar en la Feria del Libro, estar del otro lado del papel, ¿no? Eso ya es un sueño cumplido, fue un sueño cumplido, realmente, con todo el recorrido que una tiene. Y lo que mencionabas hace un ratito de las historias o de una serie o de la parte audiovisual, me ha pasado que he tenido personas que leyeron las crónicas y me dijeron, las vi. Las vi, claro. O sea, no, es bueno cuando el escrito lo puede, las vieron. Bueno. El lector lo puede ver. Varias personas me lo dijeron. Así que, bueno, sería como un sueño, vamos a manifestarlo, hay que como se dice. Volar. Sí. Claro. Yo te escucho, Ale, y pienso en nuestro público emprendedor, emprendedoras o emprendedores que nos siguen, que nos ven todos los mediodías, y hablas de este proceso y de este camino. Sos una gran lectora, porque también es real que para ser escritora hace falta nutrirse de lectura, ¿no? Y habla también de ese proceso hasta llegar a estas páginas acá concretas. Si pudieras aconsejar a quien está del otro lado para que tome de vos el proceso ese, pasé por tal experiencia, me formé de esta manera, atravesé tal cosa y después llegué a esto. Tal vez voy a ir a un lugar un poco común, pero es primero identificar lo que te gusta, lo que te apasiona. Una vez que podés identificar eso, después una puede pensar el camino hacia dónde ir. Pero lo más importante creo que es encontrar lo que te apasiona. Y después ponerse pequeños objetivos muy chiquititos. Yo en realidad jamás pensé en publicar un libro. Lo que yo quise hacer fue escribir. Lo primero que quise hacer ese noviembre de 2023
fue poner en papel eso que se me había venido a la cabeza. Bien. Y de hecho fue otra persona la que me sugirió publicarlo. Bueno, a veces muy pasa, bien eso. a veces pasa con los emprendedores o con los que quieren empezar a emprender, para la redundancia, ¿no? Como este primer paso. Digo, ese impulso. Después vienen cosas que uno no se imagina, ¿no? Pero tiene que ver con ese efecto dominó, de animarme a emprender. Te veo escribiendo otro, te digo la verdad. Próximamente... ¿A quién habló? ¿Con quién habló? Ella. Ya estoy escribiendo Es el vidente, segundo. en realidad, Claro. Caro. No, yo no hablé con nadie. ¿Estás Ya sabe escribiendo? mucha gente. ¿Estás escribiendo? Voy por más de la mitad del segundo. Bien, ¿y para No, cuándo genial. se publicaría? ¿Cómo es esos tiempos? No lo sé, no Ah. hablé ni con la editorial, no Para, sabe. Ale, escuchame una cosa. Bueno, estamos en Necesito comunicación con la pregunta. editorial. Pregunta, si querés no me contestes, pero digo, ¿es también historias? Es una novela corta, en realidad. No Bien. son historias, No son mini historias. distintas, digamos. Sí. Es una novela. Está Cuando- inspirada en la vida de un escritor que me gusta mucho. Sí. Ok. Cuando lanzás, yo digo, sale el libro, ¿no? Esto no lo sé, pregunto ya que estás acá. Lo lees, listo, lo pones en la biblioteca. ¿Lo volvés a leer tus libros o ya está? Ya está, lo soltás. Qué buena pregunta esa. A mí lo que me pasó es que particularmente la primera crónica, como les decía recién, Sí. que es justo la que más me atraviesa, la leí por primera vez en voz alta Sí. en un evento. Me invitaron a una lectura pública con la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, Ajá. con mujeres rescatadas de redes de trata. Mira. Y leí con ellas mi primera crónica en voz alta por primera vez, Sí. con mujeres que no conocía y que tienen toda una historia. Eso fue tan conmovedor. Esa fue la primera vez que la había vuelto a leer después de haberlas publicado, por ejemplo. Pasan cosas Claro, lindas. espectacular. Y algo para agregar a lo de Dale. sugerir o consejo para dar, compartan lo que hacen. No, porque o sea, Bien. mis historias están en papel porque se las compartí en un PDF a mi pareja, amigos, amigas, y me dijeron, Ale, esto lo tienen que leer otras personas. Tal cual. buenísimo. Y sea lo que sea que hagas, compartilo. Y después... ¿Pero por qué lo decís, punto? A ver... Porque a veces, antes de escribir esto, yo había escrito, por ejemplo, un monólogo, que lo escribí, no lo compartí, lo escribí durante Claro. pandemia. Ah, ok. Y después haciendo teatro físico durante la pandemia, Sí. lo compartí y una compañera lo tomó y lo interpretó, sin que yo sepa. Y de repente en la Ah. clase escuché Por mis eso te digo, palabras. yo quiero leer el libro, Sí, pero por sí. una cuestión para hacer alguna de las historias. O sea, ahí para protagonizamos. hacerlo. Sí, ¿Sabes sí. qué se me vino a la Está muy mente bien. cuando dijiste compartan? Primero, este arte es fruto del hacerlo público y del brindarlo a los demás. Se me vino a la mente esta frase que está tan de moda hoy, nadie se salva solo, ¿no? Ah, sí, Es claro. parte de la revolución. Y vos hablas de que te salvó, de que estas líneas Sí, te salvaron. totalmente. Bueno, y el brindarlas, mirá, seguramente a más de uno salve. Para mostrarlo, ¿quién eligió la tapa, la foto? Muy buena foto. Con mi tatuador hicimos el diseño. Muy bien. Sí. Como mi idea era Ya habla. Sí. ¿No es cierto? La Sí. tapa, más allá Sí. ¿no es cierto? De la escritura, del Sugiere un título. montón esta imagen, sí. sí, Hablamos de la idea de la oscuridad y una luz, una ventana. sí. Claro. Bueno, y Bien. el atravesar. Sí, la Espectacular. pensamos con mi tatuador, que es un gran amigo. Por supuesto, toda la información está en tu Instagram o aparte en otro lado. Hay una web, contanos. En mi no sé. Instagram, en mi Todo Instagram. ahí. Exacto. ¿Qué es? Todo. Recordanos. @de Antónima. De Ahí Antonio. está. De Antónima. Todo ahí. así que Excelente. será. Hermosa, Ale, gracias por venir No, a por Emprender. favor. Gracias por la Felicitaciones. invitación. Y Gracias. que se venga el segundo. Se viene la segunda edición, sale en un mes. Ya, Ah, entonces. ya estamos. Ya mismo. Genial. Sí. Bueno, Muchas gracias. aplausos. Qué lindo. Aplauso para Ale. Vamos para la mesa de Vamos a la emprendedores. mesa de emprendedores. Se queda con el libro. Por supuesto. Cuídelo. Ahí está. Cuídelo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Ahí chicos. está, ahí Gracias, Ale. vemos. Gracias.